¡100 camiones! El grito del CEO Ricardo Villaverde resonó como un disparo en la catedral de vidrio y mármol. El hombre, vestido con un traje de miles de pesos, se doblaba de la risa, señalando con un dedo impecablemente cuidado al anciano frente a él. «Eres un pobre diablo. ¿Vienes a pedir limosna o a hacernos perder el tiempo? Lárgate de aquí antes de que llame a seguridad para que saquen tu basura». Los vendedores, Mateo y Javier, se unieron a las carcajadas, gozando de la humillación pública. Pero el anciano, don Joaquín, de 70 años, con sus ropas de trabajo gastadas y un morral de Ixtel colgando del brazo, no se movió, no parpadeó. En sus ojos había una calma aterradora, una certeza que nadie en esa sala lujosa podía comprender. Y en ese morral viejo y sucio, llevaba un secreto que en menos de 20 minutos haría que ese CEO poderoso cayera de rodillas, probando una verdad que el dinero y el poder siempre intentan ocultar. La historia había comenzado 2 días antes, bajo el sol implacable de julio, en las afueras de Monterrey. El olor a tierra seca y a diésel quemado llenaba el aire de la central de autobuses, un lugar ruidoso y caótico que contrastaba brutalmente con el destino al que se dirigía. Don Joaquín Torres bajó del autobús intermunicipal, un vehículo viejo que había recorrido cientos de kilómetros desde sus tierras en Coahuila. Sus botas, cubiertas por el polvo de décadas de trabajo en el campo, dejaron huellas pálidas en el asfalto. El caliente, a sus 71 años, se movía con una lentitud deliberada, cada paso medido. No tenía prisa. La prisa era para la gente que temía perder algo, y Joaquín había aprendido que lo verdaderamente valioso no se puede perder tan fácilmente. Colgó su morral de Ixtle sobre el hombro, el mismo morral que su esposa le había tejido 30 años atrás, y caminó hacia la gran avenida. Su destino era Villaverde Motors, la concesionaria de camiones más grande y lujosa de todo el norte de México. Era un edificio que gritaba poder, una estructura imponente de acero oscuro y paneles de vidrio polarizado que se alzaba como un monumento al capitalismo industrial. Torres de tractocamiones Kenworth, Freightliner y Volvo, pulidos hasta brillar como joyas, estaban exhibidos como trofeos. La sola idea de entrar allí era intimidante. El edificio estaba diseñado para eso, para hacer sentir pequeño a cualquiera que no perteneciera a ese mundo de millones de pesos, para separar el grano de la paja, a los que tenían de los que solo soñaban. Don Joaquín se detuvo en la acera de enfrente, observando el lujo. No sintió admiración, no sintió envidia, solo sintió una ligera curiosidad. Empujó la pesada puerta giratoria de vidrio. El aire helado del interior lo golpeó como una bofetada física. El contraste con los 40 grados del exterior era brutal. El aire acondicionado estaba tan fuerte que casi dolía respirar, mantenido a unos gélidos 18 grados Celsius. El silencio dentro era casi sepulcral, roto solo por el zumbido bajo de las luces LED que iluminaban el piso de mármol blanco, tan brillante que parecía un espejo. El lugar olía a autos nuevos, a cuero caro y a un limpiador de pisos con aroma a cítricos que intentaba enmascarar el olor a riqueza. Don Joaquín parpadeó, ajustando sus ojos a la luz artificial y brillante, sintiendo el frío penetrar su camisa delgada. Era un mundo completamente ajeno al suyo. En una esquina, cerca de un escritorio de caoba que parecía costar más que una casa pequeña, estaban 3 vendedores. Conversaban en voz baja, pero sus risas eran claras. El primero, Mateo, era joven, de unos 20 y tantos años, con un reloj dorado que brillaba bajo las luces y un traje que le quedaba un poco grande, como si intentara aparentar más edad y éxito del que tenía. Se ajustaba la corbata constantemente, un tic nervioso. Su sonrisa era la de alguien que practica frente al espejo, falsa y afilada.
estaba desesperado por cerrar una venta, cualquier venta, y su frustración se notaba en la tensión de sus hombros. El segundo vendedor, Javier, era mayor, de unos 35 años. Parecía más cínico, más curtido, llevaba el traje con más naturalidad, pero sus zapatos de diseñador estaban ligeramente desgastados en el talón. Un detalle que delataba que su éxito no era tan sólido como quería aparentar. Cruzaba los brazos sobre el pecho, observando la entrada con una mirada de aburrimiento y superioridad. Para Javier, los clientes eran obstáculos que había que superar para llegar a la comisión. No veía personas, veía números y problemas. Su mirada era fría, calculadora. La tercera vendedora, Isabel, de unos 30 años, se mantenía un poco al margen. Tecleaba en su celular con una expresión de desinterés. Era la única que parecía notar la ironía del lugar, el lujo excesivo, la presión constante. A diferencia de sus colegas, Isabel no parecía disfrutar del juego de poder. Ella solo estaba allí para pagar las cuentas. Había visto esta escena antes, alguien que no pertenecía entrando por error y sabía cómo terminaría. Suspiró, guardó el celular y fingió revisar unos papeles, intentando distanciarse de la crueldad casual que estaba a punto de presenciar. Mateo fue el primero en ver a don Joaquín. Sus ojos se abrieron con incredulidad y luego se entrecerraron con desdén. Le dio un codazo a Javier, inclinando la cabeza hacia el anciano. ¿Ves eso? Se equivocó de lugar. La central de abastos está a 10 kilómetros, abuelo. Javier soltó una risita seca, un sonido desagradable que no movió ni un músculo de su rostro. Pobre diablo. Probablemente busca trabajo de velador. Alguien debería decirle que aquí ni para eso lo contratarían. La crueldad en su voz era casual, practicada. La risa de los dos hombres flotó por el salón. Isabel levantó la vista. Sus ojos se encontraron con los de don Joaquín por un segundo. Ella vio la forma en que él miraba todo, no con asombro, sino con una evaluación tranquila. Sintió una punzada de vergüenza. Quiso decirles a sus compañeros que se callaran, que era un ser humano, pero no lo hizo. El miedo a ser objeto de burlas también, el miedo a perder su trabajo, la mantuvieron en silencio. Bajó la mirada, sintiéndose cómplice, y el peso de su silencio se sintió más frío que el aire acondicionado. Don Joaquín, mientras tanto, parecía no haber escuchado nada. O si lo hizo, no le importó. Ignoró a los vendedores como se ignora el ladrido de un perro lejano. Sus ojos, profundos y claros, a pesar de su edad, recorrieron los enormes camiones. Caminó despacio, sus guaraches de cuero haciendo un sonido suave y rítmico sobre el mármol pulido. Pasó junto a un Freightliner blanco, imponente como un edificio, y se detuvo frente a un Kenworth T800 de un rojo metálico profundo. Era una máquina hermosa, poderosa, diseñada para devorar carreteras. Levantó su mano derecha, una mano marcada por el trabajo, con callos gruesos como cuero y cicatrices que contaban historias de motores reparados y cosechas levantadas. Pasó la palma por el guardabarros cromado del camión. El metal estaba frío, impecable. Cerró los ojos por un instante. Podía sentir la máquina. No veía solo pintura y acero. Veía los pistones, el diferencial, la transmisión. Había una conexión allí, una familiaridad que los vendedores, con sus trajes y sus sonrisas falsas, jamás podrían entender. Don Joaquín sabía exactamente cuánto valía ese camión, no porque hubiera leído el precio en una etiqueta brillante, sino porque entendía su propósito. Sabía lo que esa máquina podía hacer: transportar toneladas de grano, cruzar el país, alimentar a familias. Él mismo había comprado docenas de camiones a lo largo de su vida, empezando con uno de segunda mano que había sido declarado pérdida total, y que él mismo había resucitado en su taller improvisado, pieza por pieza, con paciencia y sudor.
Mientras don Joaquín estaba perdido en sus pensamientos, tocando el camión como a un viejo amigo, Mateo decidió que era hora de intervenir. La presencia del anciano estaba contaminando el ambiente de lujo que tanto se esforzaban por mantener. Se acercó, forzando su sonrisa profesional más condescendiente, esa que usaba cuando hablaba con alguien que claramente no podía permitirse ni los tapetes del vehículo. Se paró demasiado cerca del anciano, una táctica de intimidación sutil. «Buenos días, señor», dijo Mateo, su voz goteando falsa amabilidad. «¿Puedo ayudarlo con algo? ¿Está buscando la oficina de empleo? Creo que la movieron al centro de la ciudad». El insulto estaba velado, pero era claro. Estaba tratando a Joaquín como a un vagabundo, como a alguien que no tenía derecho a respirar ese aire filtrado y caro. La sonrisa de Mateo no llegaba a sus ojos. Sus ojos estaban fríos, impacientes, deseando que el viejo simplemente desapareciera. Don Joaquín se giró lentamente. No se sobresaltó por la cercanía de Mateo. Simplemente lo miró. Sus ojos eran como pozos profundos, y por un momento la sonrisa de Mateo vaciló bajo esa mirada tranquila. «Buenos días, joven», respondió Joaquín. Su voz era grave, pausada, cada palabra elegida con cuidado. «No busco empleo, vengo a ver camiones». Su dicción era clara, la de un hombre acostumbrado a dar órdenes, no a recibirlas. No había prisa en él. Javier, viendo que Mateo no estaba logrando deshacerse del anciano, decidió unirse. Se acercó con los brazos cruzados, adoptando una postura de guardia de seguridad. «Mire, amigo», dijo, enfatizando la palabra con desprecio. «Estos camiones no son baratos. Estamos hablando de millones de pesos por unidad. ¿Tiene usted una empresa de transporte? ¿Algún registro fiscal que podamos verificar? Porque francamente no tenemos tiempo para curiosos». La amenaza era obvia. Don Joaquín no respondió de inmediato. Volvió a mirar el camión rojo, acariciando el espejo retrovisor cromado. Había algo hipnótico en su silencio. No era el silencio de la intimidación o la vergüenza. Era el silencio del poder, de alguien que está decidiendo si la conversación vale su tiempo. Quizás estaba recordando ese primer camión que compró hace 50 años, cuando era un joven de 20 años con más sueños que pesos en el bolsillo. O quizás, simplemente, estaba decidiendo si esas personas merecían su atención. El silencio se alargó. Mateo y Javier intercambiaron miradas incómodas. La confianza del anciano era desconcertante. Isabel, desde su escritorio, observaba la escena con una creciente sensación de pavor. Había algo en la postura del anciano, en su absoluta falta de sumisión, que no encajaba con sus ropas. Sintió un nudo en el estómago. Sabía que algo estaba a punto de suceder, algo que rompería la fachada pulida de ese lugar. «Señor», insistió Mateo, su impaciencia creciendo, su voz volviéndose más aguda. «Le estoy hablando en serio. Si no tiene un propósito de compra real, le voy a pedir que se retire. Está molestando a... Bueno, está ocupando espacio». Estaba a punto de decir, molestando a otros clientes. Pero la tienda estaba vacía, excepto por ellos. La mentira quedó flotando en el aire. Fue entonces cuando don Joaquín interrumpió, todavía sin mirarlos directamente. «Quiero 100 camiones». Su voz era calma, plana, como el agua de un lago profundo. «Kenworth Freightliner, no importa la marca mientras sean nuevos. Necesito expandir mi flota para la próxima cosecha, 100 unidades». El silencio que siguió fue tan absoluto que se podía oír el zumbido eléctrico de las luces LED en el techo. Mateo parpadeó, su cerebro intentando procesar la información. «¿100? Este viejo con guaraches y morral de Ixtle». Javier fue el primero en reaccionar. Soltó una carcajada, un sonido corto y explosivo, como un ladrido. «¿100? ¿Escuchaste, Mateo? El abuelo quiere 100 camiones». Mateo se unió a la risa. Una risa nerviosa al principio,
pero que creció en volumen, alimentada por la de Javier. Pronto, los dos estaban riendo abiertamente, sin ningún intento de disimularlo. Se golpeaban el hombro, secándose lágrimas falsas de los ojos. 100, quizás los quiere de juguete, Javier. Deberíamos llevarlo a la juguetería. La crueldad era total, diseñada para aplastar, para humillar. Isabel no rió. Sintió que la sangre se le helaba en las venas. La magnitud de la cifra, 100 camiones, era una venta que salvaría el año de la concesionaria entera. Pero era tan absurdo, viniendo de ese hombre, que incluso ella sintió la misma incredulidad. Sin embargo, en lugar de risa, sintió miedo. Vio la cara de don Joaquín, y él no estaba bromeando. En ese preciso momento, la puerta de la oficina del segundo piso se abrió. Ricardo Villaverde, el CEO y dueño de Villaverde Motors, bajó las escaleras de vidrio con pasos pesados, cada escalón resonando con autoridad. Tenía 42 años, cabello engominado hacia atrás con precisión milimétrica y un traje Armani gris oscuro que costaba más que un auto popular. Su rostro tenía esa expresión de perpetua decepción que tienen los hombres que han heredado demasiado fácil. Los ojos oscuros de Ricardo escanearon la escena en el piso de ventas. Vio a sus dos mejores vendedores riéndose a carcajadas, a Isabel pálida en su escritorio y en el centro de todo, a un viejo campesino que claramente no pertenecía allí. La imagen lo enfureció. La presencia del anciano era una mancha en la perfección de su sala de exposición. ¿Qué diablos está pasando aquí? La voz de Ricardo cortó el aire como un cuchillo. No era una pregunta, era una acusación. Mateo y Javier se enderezaron de inmediato, sus risas muriendo en sus gargantas como si alguien les hubiera cortado el aire. El miedo reemplazó instantáneamente a la burla. «Jefe, señor Villaverde», tartamudeó Mateo. «Nada, jefe, solo este señor que...» No sabía cómo terminar la frase sin sonar tan cruel como había sido. Pero Ricardo no necesitaba explicaciones. Vio el morral de Ixtle, vio las botas cubiertas de polvo, vio el sombrero de paja gastado que el anciano sostenía en sus manos. Llegó a sus propias conclusiones, rápidas y brutales como siempre. Para él, las apariencias no solo engañaban, sino que eran la única verdad que importaba. Y este hombre era basura. Ricardo bajó los últimos escalones y caminó directamente hacia don Joaquín. Se movía con la arrogancia de un depredador en su propio territorio. Se detuvo a menos de 1 metro del anciano, invadiendo su espacio personal a propósito. Era una técnica que usaba para intimidar a proveedores, a competidores, a asientos y subordinados. Siempre funcionaba. Hacía que la gente retrocediera, que bajara la mirada. Pero cuando miró a los ojos de Joaquín Torres, algo extraño sucedió. El anciano no desvió la mirada, no retrocedió ni 1 centímetro. Simplemente se quedó allí, firme como un roble antiguo que ha sobrevivido a innumerables tormentas. Sus ojos tranquilos se encontraron con los ojos furiosos de Ricardo. Y por primera vez en mucho tiempo, Ricardo sintió una punzada de incertidumbre. «Señor», comenzó Ricardo, su voz cargada de un desprecio helado que reservaba para la gente que consideraba inferior. «Esta no es la entrada de servicio. Aquí vendemos maquinaria pesada a empresas serias, con capital serio. Si busca trabajo de chofer o quizás de limpieza, la oficina de empleo está a 3 cuadras. Ahora le pido que se retire. Está ensuciando el piso con sus botas». Don Joaquín parpadeó lentamente, un gesto que denotaba una paciencia casi infinita. Cuando habló, su voz seguía siendo calma, pero ahora tenía un filo, una dureza que no estaba allí antes. «No busco trabajo, joven, ya tengo uno». Hizo una pausa. «Y tampoco busco un solo camión. Le repito a sus muchachos lo que les dije. Vengo a comprar 100 tractocamiones».
Ricardo lo miró fijamente por un segundo. La audacia del anciano era insultante, y entonces rió. No fue una risa de humor como la de sus empleados. Fue la risa de un hombre que acaba de escuchar algo tan absurdo que roza la demencia, un insulto a su inteligencia. ¡100! Repitió, girándose hacia sus vendedores, gesticulando dramáticamente. ¿Oyeron eso? El abuelo quiere 100. ¿Y dónde piensa pagarlos? ¿Con gallinas? ¿Con elotes? Las risas de Mateo y Javier regresaron, esta vez más fuertes, ansiosas por complacer al jefe. «Muy buena, jefe», dijo Mateo. «Quizás nos paga con frijoles». La humillación era total. Ricardo se deleitaba con ella. «Oiga, abuelo», dijo Ricardo, volviéndose hacia Joaquín. «Le voy a dar un consejo gratis. Váyase a su rancho, si es que tiene uno, y déjele los negocios a los hombres de verdad. Usted no tiene ni para pagar el aire que está respirando aquí». Fue entonces que don Joaquín hizo algo inesperado. Caminó calmadamente hacia la impecable mesa de centro de vidrio y cromo que estaba en medio de la sala. Sobre ella había revistas de lujo perfectamente alineadas. Con un movimiento lento, casi ritualista, colocó su morral de Ixtle sobre la mesa. El contraste era brutal. La tela desgastada y sucia del morral contra el vidrio, impecable, y las portadas brillantes de revistas de negocios. Ricardo dejó de reír. «¿Qué cree que hace? Quite esa cosa asquerosa de mi mesa». Pero don Joaquín lo ignoró. Abrió el morral con la misma calma con la que había tocado el camión. Metió su mano callosa y, con el cuidado de quien maneja algo precioso, sacó una carpeta de cartón amarillenta atada con un cordón. Estaba desgastada por los bordes, pero limpia. Ricardo cruzó los brazos, todavía sonriendo con arrogancia. «Ah, claro. Tiene papeles. ¿Qué es? ¿El título de propiedad de su burro? ¿Un crédito de Infonavit que le negaron?» Más risas de los vendedores. Pero cuando don Joaquín desató el cordón y abrió la carpeta, comenzando a colocar documentos sobre la mesa, uno por uno, la sonrisa de Ricardo comenzó a desvanecerse. Primero, sacó el acta constitutiva de Agroindustrias Torres S.A. de CV, luego una escritura de propiedad, y otra, terrenos en Coahuila, ranchos en Zacatecas, bodegas en San Luis Potosí, cada documento perfectamente timbrado, notariado, legal. Eran miles de hectáreas. La sala de exposición entera cabría en la esquina de uno solo de esos terrenos. Y luego vinieron los estados de cuenta bancarios, Banorte, BBVA, Santander. No eran copias de cajero automático, eran estados de cuenta empresariales, certificados por el banco. Mateo, que estaba más cerca, fue el primero en ver los números. Sus ojos se abrieron como platos. Tuvo que contar los ceros 2 veces para creerlo. No eran millones, eran cientos de millones de pesos. El capital líquido en una sola de esas cuentas era suficiente para comprar la concesionaria entera. El silencio regresó, pero ahora era un silencio diferente. No era el silencio de la risa a punto de estallar. Era el silencio del shock, del reconocimiento absoluto y horrible de que un error terrible, un error catastrófico, acababa de ser cometido. Daniel sintió que sus manos se enfriaban y comenzó a sudar frío. Su traje caro de repente se sentía como una prisión de lana. Mateo sintió un nudo en el estómago tan fuerte que pensó que iba a vomitar allí mismo, sobre el mármol blanco. Sus piernas temblaban. Vio su comisión, su bono, su carrera entera desvanecerse frente a sus ojos. Había insultado al cliente más grande que jamás entraría por esa puerta. Había tratado como basura a un hombre que podía comprarlo y venderlo 100 veces. Isabel cerró los ojos por un largo segundo, sintiendo una mezcla de alivio y profundo horror. El alivio de que su instinto había sido correcto, y el horror de no haber hecho nada, de haberse quedado callada. Vio su propia cobardía reflejada en esos papeles y se odió por ello.
Sabía que ese momento la cambiaría para siempre. Y Ricardo Villaverde, el CEO arrogante, el dueño de Villaverde Motors, sintió algo que no había sentido en décadas. Miedo, miedo real, pánico puro y genuino. Esos papeles no solo probaban que el anciano era rico, probaban algo mucho peor. Probaban que todo su sistema de valores, todo su mundo ordenado basado en trajes caros, relojes de lujo y autos importados, era una mentira absoluta. Probaban que sus instintos, en los que tanto confiaba, eran completamente inútiles. Y peor, probaban que acababa de insultar, de humillar de la forma más vil posible a uno de los hombres más ricos y poderosos de la región, y lo había hecho frente a su equipo, frente a testigos. La reputación de Villaverde Motors, construida sobre una fachada de exclusividad, acababa de ser destruida por su propia estupidez. Pero lo que ninguno de ellos sabía todavía, lo que solo sería revelado minutos después, cuando una llamada telefónica cambiara todo, era que Joaquín Torres no era solo un terrateniente rico, era una leyenda. Era el hombre que había financiado 3 escuelas rurales de su propio bolsillo, el hombre que empleaba a más de 500 familias en sus ranchos, y por una coincidencia imposible del destino, era el mentor de la infancia de Diego Villaverde, el hermano mayor de Ricardo. Y cuando Diego, un hombre al que Ricardo temía y respetaba a partes iguales, se enterara de cómo su hermano menor había tratado a don Joaquín, habría consecuencias. Consecuencias que ningún dinero podría arreglar. Consecuencias que harían temblar los cimientos de la fortuna familiar. Pero eso aún estaba por venir. Por ahora, Ricardo Villaverde estaba allí, paralizado, frente a una mesa cubierta de pruebas de su propia arrogancia, intentando desesperadamente encontrar palabras que pudieran deshacer los últimos 5 minutos. Y no encontraba ninguna. Don Joaquín tocó ligeramente uno de los estados de cuenta, alisando un doblez en la esquina del papel. Sus dedos, marcados por los callos, contrastaban dolorosamente con los números multimillonarios impresos en la hoja. No miró a Ricardo de inmediato, dejó que el silencio hiciera el trabajo pesado, dejó que la realización se hundiera, cruel y completa, en la mente de cada persona en esa sala helada. Cada segundo de silencio era una tortura para ellos. Mateo fue el primero en intentar arreglar el desastre. Su voz salió temblorosa, casi como un chillido. Señor Torres, nosotros no sabíamos que usted... Las palabras se ahogaron en su garganta. ¿No sabían qué? ¿Que era rico? ¿Qué importaba? La implicación era tan horrible como el insulto original. Don Joaquín levantó la mano. Un gesto simple, casi gentil, pero cargado de una autoridad que silenció al vendedor al instante. Finalmente, levantó la vista. ¿No sabían qué, joven?, preguntó Joaquín, su voz suave pero cortante. ¿No sabían que un hombre con ropa sencilla puede tener dignidad? ¿No sabían que el respeto no se mide por la marca de los zapatos, sino por el trabajo de las manos? Hizo una pausa, dejando que las preguntas flotaran en el aire, pesadas como el plomo. Sus ojos se movieron de Mateo a Javier y finalmente se posaron en Ricardo. O simplemente, ¿no sabían que un hombre que entra por esa puerta, sea quien sea, merece ser tratado como un ser humano? Nadie pudo responder. La verdad de sus palabras era demasiado aplastante. Ricardo intentó recuperar el control. Eso era lo que él hacía. Controlar situaciones, dominar conversaciones, ganar. Abrió la boca para hablar, para ofrecer una disculpa corporativa, para minimizar los daños. Pero algo en la expresión de don Joaquín lo detuvo. No había rabia en sus ojos, no había indignación. Había algo peor, había lástima. Y de alguna manera, esa lástima era el peor insulto de todos. «Mire, don Joaquín», comenzó Ricardo,
su voz cambiando por completo, adoptando ese tono falsamente cálido que usaba con clientes importantes. Hubo un terrible malentendido. Mis empleados son nuevos, no tienen la experiencia. Estaba arrojando a Mateo y Javier bajo el autobús sin siquiera pestañear, culpándolos de seguir su propio ejemplo. Mateo y Javier escucharon eso y sintieron que algo se moría dentro de ellos. La lealtad que tenían hacia su jefe, que ya era frágil, se hizo añicos. Vieron a Ricardo por lo que era, un cobarde que solo respetaba el dinero y que estaba dispuesto a sacrificar a quien fuera para protegerse. Pero don Joaquín no estaba interesado en disculpas falsas ni en chivos expiatorios. Comenzó a recoger sus documentos uno por uno, con la misma calma ritualística con la que los había sacado. Dobló cada estado de cuenta, cada escritura. No había prisa en sus movimientos. Cada doblez era un gesto de finalidad. Guardó la carpeta amarillenta de nuevo en su morral de Ixtle. Era un gesto final, una puerta cerrándose. No, dijo don Joaquín simplemente. Colocó el morral sobre su hombro. Ya no quiero comprar aquí. Y fue entonces cuando todo se desmoronó de verdad. Porque Ricardo Villaverde, por primera vez en su vida adulta, sintió el pánico real de perder no solo una venta, sino la venta. 100 camiones. Era una cifra que cambiaría el año fiscal, que lo pondría en la cima. Representaba bonos, prestigio, el respeto de su padre, y se le estaba escurriendo entre los dedos como arena. «Espere, por favor, don Joaquín». La voz de Ricardo era aguda, desesperada. Dio un paso adelante, extendiendo la mano como si quisiera impedir físicamente que el anciano se fuera. «Déjeme compensarlo. Puedo ofrecerle un descuento enorme. El mejor trato que haya visto. Condiciones de pago flexibles, mantenimiento gratis de por vida, lo que usted pida». Don Joaquín se detuvo, pero no se giró. Habló mirando hacia la puerta de vidrio, hacia la calle soleada afuera, donde la vida real y honesta le esperaba. «El problema, señor Villaverde, es que usted piensa que esto se arregla con dinero». Su voz era triste. «Usted piensa que un descuento borra la humillación, que unas condiciones de pago me compran de vuelta la dignidad que usted y sus muchachos intentaron quitarme». Ahora sí se giró, y sus ojos, claros y firmes, encontraron los de Ricardo, que ahora estaban llenos de pánico. «Pero hay cosas que su dinero no puede comprar, joven, y usted acaba de descubrir cuáles son. Usted no vende camiones aquí, usted vende apariencias, y yo no estoy interesado en eso». Justo en ese momento, el celular de Ricardo vibró en el bolsillo de su traje. Un sonido agudo y estridente. Lo ignoró. Volvió a vibrar. Y de nuevo, insistente, irritado, sacó el aparato. La pantalla mostraba Diego, hermano, y debajo 14 llamadas perdidas. Un escalofrío helado recorrió la espalda de Ricardo. Diego nunca llamaba. Y nunca llamaba tantas veces a menos que fuera una emergencia, a menos que atendió, girándose ligeramente, intentando mantener la compostura. «Diego, estoy ocupado ahora, No pudo terminar. La voz del otro lado explotó a través del altavoz, tan fuerte que todos en el showroom pudieron oír fragmentos. «¿Qué diablos hiciste, Ricardo?» La furia de Diego era volcánica. «Me acaba de llamar mi esposa. Vio a don Joaquín Torres entrar a tu maldita tienda. ¿Tienes idea de quién es ese?» «Hombre». El rostro de Ricardo perdió todo color. Fue como ver la vida drenándose de él. Se quedó blanco como el mármol bajo sus pies. Miró a don Joaquín, y ahora no veía solo a un cliente rico al que había insultado. Veía al hombre del que su hermano mayor le había hablado toda su vida. El hombre que había sido el mejor amigo de su padre antes de que hicieran fortuna. «Ese hombre, Ricardo», gritaba Diego por el teléfono, «es mi padrino. Es el hombre que le prestó dinero a papá para que no perdiera esta maldita empresa hace 30 años, cuando tú eras un niño mimado.
El hombre que me pagó la universidad cuando papá no podía y tú te atreviste a... La línea se cortó, pero no importaba. El daño estaba hecho. Ricardo bajó el teléfono con manos temblorosas. Sus rodillas fallaron. Miró a don Joaquín con una nueva expresión de horror. El hombre al que acababa de llamar pobre diablo era, en esencia, el fundador silencioso de su propia fortuna. El hombre al que su familia le debía todo. La humillación que había infligido ahora se le regresaba multiplicada por 1000. Mateo y Javier presenciaron esta transformación con una mezcla de terror y una sombría satisfacción. Ver al jefe, al hombre que los había arrojado bajo el autobús, ahora desmoronándose, enfrentando sus propias consecuencias, tenía el sabor agridulce de la justicia poética. Sabían que estaban despedidos, pero en ese momento casi valía la pena. Ricardo colgó el teléfono. Cuando habló, su voz era completamente diferente. Estaba rota. Era real. Don Joaquín, tartamudeó. Mi hermano, él me acaba de... No pudo terminar. Las palabras murieron en su garganta. El arrogante CEO se cubrió el rostro con las manos, avergonzado, quebrado. Don Joaquín observó al hombre derrumbado en silencio por un largo momento. Y entonces, algo inesperado sucedió. Suspiró. No fue un suspiro de rabia, ni de victoria. Fue un suspiro de profundo cansancio. El suspiro de alguien que ha visto esa misma película de arrogancia y estupidez humana demasiadas veces. Diego es un buen hombre, dijo don Joaquín finalmente, su voz suave de nuevo. Siempre lo ha sido. Él me ayudó a mí también hace muchos años, cuando yo no era nadie. Cuando yo era, de hecho, el pobre diablo que ustedes creen que soy ahora. Isabel, que había permanecido en silencio durante toda la escena, finalmente dio un paso adelante. Las lágrimas corrían por su rostro, arruinando su maquillaje. Su voz era baja, pero y firme. Don Joaquín dijo, yo no me reí, no dije nada, pero eso es casi peor, ¿verdad? Lo miró con una honestidad desgarradora. Porque ver la injusticia y no hacer nada es ser cómplice. Y yo fui cómplice hoy. Le pido perdón. Don Joaquín la miró, realmente la miró. Y por primera vez desde que había entrado, algo se suavizó en su expresión. Vio el arrepentimiento genuino en sus ojos. Por lo menos usted es honesta, mija, dijo con gentileza. Y por lo menos se da cuenta. Eso ya es un comienzo. La cobardía se cura, la arrogancia es más difícil. Ricardo tragó saliva. Su teléfono vibró de nuevo. Seguramente era Diego, probablemente viniendo hacia acá furioso, a punto de causar una escena que destruiría cualquier credibilidad que le quedara. Necesitaba hacer algo, cualquier cosa, para arreglar esto. La venta ya no importaba. Importaba su familia, su legado, su alma. Don Joaquín, dijo Ricardo, su voz apenas un susurro. Sé que no merezco otra oportunidad. Sé que lo que dije, es imperdonable. Pero le suplico. Su voz se quebraba. El CEO poderoso, el que intimidaba, estaba implorando. Mi hermano tiene razón. Usted merece todo el respeto del mundo. Y yo se lo falté. Merezco. ¿Qué merece, joven? Lo interrumpió Joaquín. Merece la venta. Un trato especial. No, señor Villaverde. Se acercó un paso. Lo que yo merezco es lo que todo ser humano merece, desde el que barre la calle hasta el que se sienta en su silla. Dignidad básica. Eso es todo. No pido privilegios. Solo pido que no me traten como basura por usar guaraches y cargar un morral. El silencio que siguió fue diferente de todos los anteriores. No era el silencio del shock o de la vergüenza. Era el silencio de la verdad siendo absorbida. El silencio de una lección dolorosa siendo aprendida. Cada persona en esa sala estaba teniendo un momento de conciencia, uno de esos momentos raros en la vida donde uno se ve a sí mismo claramente, sin filtros, sin excusas. Y no, le gusta lo que ve. Mateo se limpió las lágrimas que comenzaron a escurrir sin su permiso.
Recordó a su propio padre, un carpintero que trabajaba con las manos, y sintió una vergüenza que lo quemaba por dentro. Javier miraba sus zapatos caros como si fueran venenosos, como si no reconociera al hombre que se había reído de un anciano momentos atrás. Y entonces, la puerta de la concesionaria se abrió violentamente, golpeando contra la pared. Diego Villaverde entró como un huracán. Era mayor que Ricardo, con cabello canoso y una presencia que llenaba el espacio. Sus ojos buscaron y encontraron a Joaquín inmediatamente. ¡Padrino!, gritó, ignorando a todos los demás. Cruzó el showroom a grandes zancadas y abrazó al anciano con una fuerza genuina. Don Joaquín, por primera vez, sonrió. Una sonrisa pequeña, pero real. «Diego, muchacho», dijo, dándole palmadas en la espalda. «No tenías que venir. Haces mucho escándalo». El afecto en su voz era evidente. «¿Cómo no iba a venir?», dijo Diego, separándose pero sosteniendo los hombros de Joaquín. «Cuando mi esposa me llamó, me dijo que te vio entrar aquí, y luego me entero». Se giró hacia Ricardo y la mirada que le dio podría derretir acero. ¿Tú le hiciste esto a él?» Ricardo no pudo sostener la mirada de su hermano. Bajó la cabeza como un niño siendo regañado. «Diego, yo no sabía». «Claro que no sabías», rugió Diego, «porque nunca ves. Solo te importa el traje que viste la persona, no lo que la persona lleva dentro. Papá estaría tan avergonzado de ti». Se giró hacia Joaquín de nuevo. «Padrino, lo que sea que necesite, yo me encargo personalmente. Olvídese de este lugar. Conozco a los dueños de la competencia en Guadalajara. Ellos sí saben tratar a la gente». Pero don Joaquín levantó la mano nuevamente, ese gesto simple pero poderoso que calmaba tormentas. «Diego, está bien, ya me iba». Cogió su morral, se ajustó el sombrero. «Hay otra concesionaria en Saltillo. Dicen que allá son gente decente. Quizás voy para allá». Se dio la vuelta para irse. Y fue en ese momento, viendo a su padrino, al salvador de su familia, a punto de irse, y viendo a su hermano mayor mirándolo con absoluto desprecio, que Ricardo Villaverde tomó la decisión más importante de su vida. No fue calculada, no fue estratégica, fue instintiva, visceral. Se arrodilló. Allí mismo, en medio del showroom de mármol blanco, frente a sus empleados, frente a su hermano, se arrodilló ante don Joaquín Torres. «Don Joaquín». Su voz era un susurro ronco, quebrado por la emoción. «No le pido que compre aquí, no le pido que me perdone, le pido que me deje aprender». Levantó la vista y sus ojos estaban llenos de lágrimas de genuina vergüenza. «Usted tiene razón, y mi hermano tiene razón. Tengo un negocio exitoso, pero soy un hombre vacío. Soy un cobarde y un arrogante, y no quiero ser ese hombre por el resto de mi vida. Por favor, enséñeme». Mateo abrió los ojos como platos. Javier se cubrió la boca con la mano. Isabel sollozó abiertamente. Ver a Ricardo Villaverde, el hombre más orgulloso, más insufrible que jamás habían conocido, arrodillado en el suelo, admitiendo sus fallas, era algo que ninguno de ellos jamás imaginó presenciar. Era como ver una estatua de bronce llorar. Diego observaba todo en silencio ahora, su furia reemplazada por un asombro total. Conocía a su hermano. Sabía lo que ese gesto le costaba. Don Joaquín miró hacia abajo, al CEO arrodillado, al hombre quebrado, buscando redención, y algo cambió en sus ojos. La lástima se fue, reemplazada por compasión, porque don Joaquín recordó cuando él mismo estuvo de rodillas, no literalmente, sino espiritualmente, cuando la sequía se llevó su primera cosecha, cuando su primer camión se incendió, cuando pensó en rendirse, y recordó quién lo levantó. Personas que no tenían obligación de ayudarlo, personas que vieron valor donde otros solo vieron fracaso, personas como el padre de Diego y Ricardo.
Extendió su mano callosa, no para estrecharla, sino para ayudarlo a levantarse. Levántese, señor Villaverde. Los hombres no deben arrodillarse ante otros hombres, solo ante Dios, y yo no soy él. Ricardo tomó la mano ofrecida, una mano áspera pero fuerte, y cuando se levantó, algo era diferente en él. Era como si esos segundos en el suelo hubieran roto y luego reconstruido algo esencial en su interior. Hay una cosa que deben entender, dijo don Joaquín, mirando ahora a todos en la sala, a Mateo, a Javier, a Isabel, a Diego y a Ricardo. El dinero viene y va, las cosechas suben y bajan, los camiones se oxidan, pero el carácter es lo único que nos queda cuando todo lo demás se ha ido. Es lo que somos en la oscuridad. Y hoy, continuó, todos ustedes tuvieron la oportunidad de ver su propio carácter reflejado. Vieron quiénes son cuando creen que nadie importante está mirando. La pregunta es, ¿qué van a hacer con lo que vieron? Mateo dio un paso adelante, su voz embargada. Yo voy a cambiar, don Joaquín, se lo juro. Nunca más juzgaré a nadie así. No eran palabras vacías. Había algo roto y honesto en él. Javier asintió con la cabeza, incapaz de hablar, las lágrimas corriendo libremente por su rostro. Isabel se acercó a don Joaquín y sin pedir permiso, lo abrazó. Gracias, susurró. Gracias por no destruirnos. Gracias por enseñarnos en lugar de castigarnos. Don Joaquín le dio una palmadita gentil en la espalda. Todos merecemos segundas oportunidades, mija. Yo también las tuve. Muchas. Se separó y miró a Ricardo. Ricardo se limpió los ojos, sin importarle su traje Armani. Cuando habló, había una nueva cualidad en su voz. Vulnerabilidad. Don Joaquín, padrino, si todavía necesita esos 100 camiones, quiero ganármelos. Lo miró a los ojos. No con descuentos, no con trucos de venta. Quiero ganármelos mostrándole que puedo ser el tipo de hombre que usted respete. El tipo de hombre que mi padre y mi hermano respetan. Quiero ganármelos con trabajo honesto. Don Joaquín cogió su carpeta amarillenta y la colocó de nuevo en el morral. Miró por la ventana, pensativo. El sol de Monterrey brillaba fuerte afuera. La vida continuaba. Voy a pensarlo, dijo finalmente. Vuelvo mañana, a las 10 de la mañana, y veremos qué clase de hombre es usted realmente. No era una promesa, pero tampoco era una negación. Era algo más valioso. Era una posibilidad. Y a veces, una oportunidad es todo lo que un hombre necesita para cambiar. Don Joaquín Torres no volvió al día siguiente a las 10 de la mañana, ni a las 11, ni al mediodía. El showroom de la concesionaria estaba impecable. Ricardo había mandado pulir el mármol 2 veces. Mateo y Javier llegaron 1 hora antes, con trajes limpios y expresiones nerviosas, pero también esperanzadas. Isabel había preparado café fresco y pan dulce, del mejor de la ciudad, por si don Joaquín aceptaba. Diego estaba allí también, sentado en silencio cerca de la entrada, observando a su hermano menor. A la 1 de la tarde, la esperanza comenzó a desvanecerse. Ricardo comenzó a aceptar lo que parecía inevitable. Don Joaquín no vendría, y tenía todo el derecho de no venir. ¿Por qué regresar a un lugar donde fue humillado? ¿Por qué darle una segunda oportunidad a la gente que no le había dado a él ni una primera? Ricardo sintió un peso en el pecho, no por la venta perdida, sino por la oportunidad de redención perdida. Fue entonces cuando el teléfono de la recepción sonó. La secretaria atendió, escuchó por un momento y miró a Ricardo con los ojos muy abiertos. Señor Villaverde, dijo, pálida, hay 100 camiones usados en la avenida Gonzalitos, bloqueando la entrada, y dicen que usted los está esperando. Todos corrieron hacia los ventanales de vidrio, y allí estaba, una flota entera de tractocamiones, Kenworth, Freightliner, Volvo, algunos con 10 años de uso, otros con 15.
pintados en colores desvaídos, con abolladuras aquí y allá, marcados por el trabajo duro, pero todos funcionando perfectamente mantenidos, formando una fila que se perdía en la distancia. Y al frente de la fila, conduciendo un Kenworth azul desvaído, estaba don Joaquín Torres. Bajó de la cabina con la misma calma de siempre. Se ajustó el sombrero, cogió su morral de XTL del asiento del copiloto y caminó hasta la entrada de la concesionaria. Las 5 personas lo esperaban en la puerta con expresiones de shock total, sin entender nada. «Buenos días», dijo don Joaquín como si nada. «Disculpen la tardanza, había mucho tráfico». Miró la fila de camiones. «Simplemente traje mis camiones viejos. Quiero cambiarlos por los nuevos». Ricardo estaba congelado. Estos son mi flota actual», completó don Joaquín. 100 camiones. Algunos ya dieron lo que tenían que dar. Pensé que sería más fácil si yo los traía aquí, en lugar de hacer que ustedes fueran uno por uno a mis bodegas en Coahuila. Hizo una pausa, observando el rostro de cada persona. «Claro, si es que todavía quieren hacer negocios con un viejo campesino como yo». Mateo fue el primero en reaccionar. Rompió el silencio con un grito de alegría. Corrió, literalmente corrió, hasta don Joaquín y estrechó su mano con ambas manos, como si estuviera saludando a un héroe. «Don Joaquín, por supuesto, claro que sí, le haremos el mejor trato de su vida, el más justo». Había lágrimas en sus ojos de nuevo, pero ahora eran lágrimas de gratitud, de alivio. Daniel se unió a ellos y Sofía, y pronto todos estaban alrededor de don Joaquín, hablando al mismo tiempo, ofreciendo ayuda, pidiendo disculpas de nuevo, prometiendo excelencia. Pero era a Ricardo a quien don Joaquín observaba. El CEO estaba parado unos metros atrás, inmóvil, con una expresión que don Joaquín reconoció, porque era la misma expresión que él mismo había tenido décadas atrás, cuando alguien le dio una oportunidad que no merecía. «Señor Villaverde», llamó don Joaquín. Ricardo se acercó lentamente. «Ayer usted dijo que quería ganarse esta venta. ¿Todavía lo quiere?» Ricardo asintió, sin confiar en su propia voz para hablar. «Entonces gánesela», dijo don Joaquín, su voz firme pero amable. «Trate a mis chóferes, los hombres que trajeron estos camiones, con el mismo respeto que me está dando a mí ahora. Trate al mecánico que revisará estos motores como si fuera su igual, porque él lo es. Y trate a cada persona que entre por esa puerta, sin importar cómo vista, como si pudiera ser yo disfrazado, porque en cierto modo todos lo somos». Las horas siguientes fueron una locura controlada. Ricardo, arremangándose su traje Armani, coordinó personalmente la evaluación de cada camión usado. Mateo y Javier no intentaron inflar los precios de los nuevos o devaluar los viejos. Trabajaron juntos para preparar contratos que eran justos, no solo lucrativos. Isabel sirvió café y pan dulce a cada uno de los chóferes de don Joaquín, aprendió sus nombres, preguntó por sus familias. Diego observaba todo desde una esquina con una sonrisa orgullosa. Se acercó a su hermano menor mientras éste revisaba una llanta con un mecánico. «¿Ves, Ricardo?», dijo en voz baja. Esto es lo que papá trató de enseñarte por años. A veces, las lecciones más importantes vienen de donde menos esperamos. Vienen en guaraches». Ricardo asintió, sus ojos en don Joaquín, que ahora conversaba animadamente con uno de sus chóferes sobre motores. Cuando el sol comenzó a ponerse sobre Monterrey, pintando el cerro de la Silla de naranjas y rosas, la negociación fue concluida. 100 camiones nuevos por 100 camiones usados, más una diferencia millonaria. Garantías extendidas, mantenimiento incluido. Pero lo más importante, una relación construida no sobre engaños, sino sobre respeto mutuo y segundas oportunidades. Esteban firmó el último papel y se levantó para irse. Ricardo lo acompañó hasta la puerta. «Don Joaquín», dijo, deteniéndolo un momento, «antes de que se vaya, ¿por qué?».
Podría haber ido a Guadalajara, a Saltillo, a cualquier lugar. ¿Por qué darnos esta oportunidad después de cómo lo tratamos? Don Joaquín se ajustó el sombrero y miró a Ricardo a los ojos. Porque hace 30 años, cuando yo era joven y estúpido como usted, insulté a un hombre de traje muy elegante, que vino a pedirme trabajo en mi primer rancho. Su empresa había quebrado. Don Joaquín hizo una pausa y por primera vez había dolor en su voz. Le dije cosas horribles, que era un inútil de ciudad que no servía para el campo. Lo humillé. Ricardo sintió que el corazón se le detenía. Ese hombre, continuó Joaquín, era tu padre, y en lugar de golpearme me dio una lección. Me enseñó de finanzas, me ayudó a organizar mis cosechas, salvó mi rancho, se convirtió en mi mejor amigo, y cuando murió me sentí en deuda. Yo solo estoy pagando la deuda que tenía con su familia, Ricardo. Estoy pasando adelante la compasión que tu padre me dio a mí. La revelación cayó como una bomba silenciosa. Ricardo sintió que sus piernas fallaban. Entendió todo. La llamada de Diego, la conexión, la paciencia de Joaquín. Demuéstrame que no me equivoqué, dijo Joaquín, extendiendo la mano. Demuéstrame que eres hijo de tu padre. Ricardo estrechó la mano ofrecida, y esta vez no era un apretón de negocios, era un pacto. No lo haré, padrino, susurró. Se lo juro, no lo haré. 3 meses después, en una tarde lluviosa de octubre, Mateo atendió a un joven que entró a la concesionaria con ropas empapadas y botas llenas de lodo. El muchacho quería información sobre una camioneta pequeña. No tenía mucho dinero, no tenía ropa bonita, pero tenía un sueño de empezar su propio negocio de fletes. Mateo no rió, no juzgó. Se sentó con él, le sirvió café caliente y pasó 2 horas explicándole cada opción de financiamiento, cada plan. El joven no compró nada ese día, pero volvió 6 meses después con su padre y cerraron la compra no de una, sino de 5 camionetas. Javier comenzó un programa en la concesionaria donde, una vez al mes, ofrecían mantenimiento gratuito para transportistas independientes de bajos recursos. Isabel creó un fondo de becas, financiado por la concesionaria, para hijos de chóferes que querían estudiar ingeniería mecánica, y Ricardo Villaverde nunca más juzgó a nadie por la apariencia, pero más que eso, aprendió a ver más allá de los trajes y los autos. Aprendió a ver la historia escrita en las manos callosas, a ver la dignidad en los ojos cansados. Aprendió a ver la humanidad donde antes solo veía potencial de lucro. Don Joaquín Morales continuó conduciendo sus camiones nuevos, visitando sus bodegas, ensuciando sus botas con tierra, pero ahora, ocasionalmente se detenía en Villaverde Motors, no para comprar, solo para tomar café con Ricardo, para conversar, para recordarles a todos que la verdadera riqueza no está en las cuentas de banco, sino en cuántas vidas se tocan. Y cada vez que él entraba por aquella puerta giratoria, con su morral de Ixtle y su sombrero gastado, cada persona en esa concesionaria recordaban el día en que rieron, el día en que juzgaron, y el día en que aprendieron que la humildad no es sobre cuánto se posee, sino sobre cuánto se respeta a quien se piensa que posee menos. Porque a veces las personas más ricas son aquellas que no necesitan probarle nada a nadie.